Bienvenidos al módulo 4 y último del programa de capacitación continua en formación docente. Hemos llegado casi a la conclusión de este programa de capacitación, donde hemos visto conceptos y fundamentos conforme al acto educativo de una forma globalizada y de una forma general. Me gustaría aterrizar y concluir con ustedes conforme a un tema que es sumamente importante: la didáctica en la enseñanza médica. Para tratar de definir la didáctica, conllevamos a la situación de que en el acto médico o en la educación médica están involucradas diferentes materias o diferentes ciencias. Una de ellas es la pedagogía. La pedagogía estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso? Tanto en la vinculación con el docente conforme a la vinculación del alumno, e inclusive la vinculación con el instituto o con el currículo. Pero, ¿qué es entonces o cómo se relaciona la didáctica con la pedagogía? ¿Es lo mismo? ¿No son lo mismo? Verán, la didáctica es el proceso educativo puesto en práctica, o mejor dicho, es la pedagogía puesta en práctica. Es decir, que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más favorable y logremos cumplir con los objetivos del currículum, con los objetivos de los aprendizajes esperados, inclusive con los estilos de enseñanza o los estilos de aprendizaje, debemos utilizar diferentes recursos, diferentes prácticas, diferentes dinámicas, diferentes actividades, diferentes contextos. A esto le llamamos didáctica. La didáctica es el arte de enseñar, es la técnica de la enseñanza. Son los métodos, programas, metodologías, procesos, técnicas que nosotros utilizamos para el proceso de enseñanza. Es una ciencia teórico-práctica que se ocupa del estudio y la dirección del proceso precisamente de enseñanza-aprendizaje, aportando los medios para conducir al educando a los fines educativos deseados con base en los valores trascendentales. La didáctica es una técnica, es la utilización de diferentes metodologías pedagógicas para generar un proceso de aprendizaje y un proceso de enseñanza más significativo. Ahora bien, la didáctica tiene tres orientaciones específicas. Tiene una orientación grupal, en la cual nosotros utilizaremos recursos, métodos y programas que lograrán satisfacer las finalidades, metas, objetivos del currículum o del acto pedagógico. Una instrumentación didáctica en la cual lleva dos situaciones importantes. Número uno, el momento didáctico, diagnóstico, de planeación, de realización o ejecución y de evaluación. Y el elemento didáctico para generar precisamente este momento, en el cual clasificamos en educador y educando, objetivos educativos, contenidos educativos, recursos didácticos, metodologías, tiempos didácticos y el espacio áulico. Y bien, tiene una orientación llamada orientación personal, que conlleva a la técnica de ayuda personal para el propio conocimiento, conocimiento del entorno social y acción educativa individual y grupal ante un momento educativo. Ahora bien, la didáctica ha sido trascendental y ha ido cambiando en el transcurso de nuestros tiempos. Tenemos nosotros una pedagogía y una didáctica tradicionalista, en la cual, como lo vemos en la imagen, en la primera pirámide, y lo máximo era el educador. Es decir, el docente como principal constructor del conocimiento y como principal facilitador del conocimiento. Una situación muy activa del docente, en la cual tradicionalmente se hacía lo que el docente decía. Ahora bien, en estas bases de esos triángulos educativos o de estas pirámides educativas tenemos al educando como alumno, como un minimizador del acto educativo, y al contenido sin incluir a la institución educativa. Ha ido progresando para llegar a la didáctica tecnológica. En la didáctica tecnológica tenemos como principal precursor del acto educativo al contenido sin menospreciar sin incluir a la institución. Y bien, tenemos como bases al educador. El educador deja en esta didáctica tecnológica ser una parte sumamente importante, no deja de ser importante,
pero sumamente importante, no lo es. Ahora bien, al educando como también base de esta didáctica tecnológica. Sin embargo, en el transcurso del tiempo y ante el mundo globalizado y ante nuestras reformas educativas, sabemos que existe algo que se le llama didáctica pedagógica. La didáctica pedagógica conlleva a maximizar al alumno como el centro del acto educativo, del acto didáctico, del acto pedagógico o del acto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como bases de este alumno tenemos al educador, al contenido y se incluye en este momento a la institución. Actualmente en el siglo XXI, ante un mundo globalizado, ante las diferentes reformas educativas y ante la evaluación enfocada en competencias, conllevamos al alumno como el centro de la educación, al educador como facilitador de transmisión de conocimientos y mucha importancia al contenido curricular y a la institución como un precursor importante de los contenidos curriculares y de la permanencia de los alumnos en el centro universitario. Ahora bien, hablemos de los elementos y momentos didácticos. Esta arte pedagógica o esta puesta en práctica de la pedagogía o del proceso de enseñanza-aprendizaje se divide en momentos, elementos y a quién se refiere en cada una de esas características. ¿En qué momento se utiliza la didáctica? ¿En qué momento se usa esta técnica pedagógica? Muy bien, al diagnosticar un conocimiento, al realizar una planeación. Recuerdo que en el módulo 1 hablábamos de una planeación. Es muy importante que nosotros como docentes, conforme a un tema determinado, logremos generar una planeación educativa. Existen diferentes contextualizaciones ante una planeación. Sin embargo, una planeación conlleva cronológicamente a las actividades que vamos a realizar y, ¿por qué no?, los objetivos que se deben de lograr y los aprendizajes que se deben de lograr, llamados aprendizajes esperados, conforme y aterrizando una planeación. Por cada clase, por cada unidad de aprendizaje, por cada tema que yo exponga, que yo imparta, debo de llevar una planeación. Y en la planeación debemos incluir diferentes características. Y una de las características son los recursos didácticos, los momentos didácticos, los elementos didácticos y las improvisaciones didácticas, por si llegamos a tener una falla o un ensayo-error conforme a una clase determinada. Bien, a la ejecución de este tema determinado, es decir, una vez que nosotros diagnosticamos, una vez que nosotros planeamos, hay que llevarlo a la ejecución, utilizando diferentes herramientas, diferentes momentos, diferentes estrategias didácticas para un mejor momento pedagógico. Y, como lo hemos visto, evaluar nuestra técnica de enseñanza o nuestra técnica didáctica o pedagógica que hemos implementado en ese tema en específico o en esa unidad de aprendizaje. ¿Qué elementos necesitamos nosotros para generar esta técnica de enseñanza o esta técnica pedagógica llamada didáctica? Educando y educador. Es decir, para que se logre generar un momento o un elemento didáctico, necesitamos un alumno y un docente. ¿A qué se refiere? ¿A quién va dirigido cierto aprendizaje y quién lo está generando o quién lo está transmitiendo? Una característica o un elemento más es los objetivos educativos. ¿Para qué estamos enseñando esto y para qué lo estamos aprendiendo? Que bien pudieran ser aterrizados en la planeación didáctica. Contenidos educativos. ¿Qué estamos enseñando y qué estamos aprendiendo? Que también para generar esta respuesta favorable a este elemento didáctico puede ser incluida o debe de ser incluida en la planeación. Metodología. ¿Cuáles son los procesos y cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cómo estamos llevando a cabo este contenido o este aprendizaje o esta enseñanza? Y también incluirla en nuestra planeación. Bien, recursos didácticos. ¿Con qué vamos a enseñar? ¿Con qué vamos a hacer el proceso de aprendizaje más fácil? ¿Con qué yo me voy a hacer docente? El proceso de enseñanza más fácil. Recurso didáctico que vamos a utilizar. Tiempo didáctico. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Es importante que en la planeación llevemos una cronología y que nosotros en nuestra ejecución de nuestra impartición de clase respetemos esa cronología, pero que también estemos preparados para los momentos imprevistos que se pudieran presentar. Y el lugar, es decir, ¿dónde lo vamos a llevar a cabo? El espacio áurico donde lo vamos a llevar a cabo, la organización social de la aula que va a contener, lo vamos a hacer en un auditorio,
en un salón de usos múltiples, en una aula de clases, en un laboratorio, en un consultorio, en un quirófano, en un área de hospitalización, etcétera, etcétera. Es muy importante que nosotros conllevemos y aterrizaremos los recursos que contenemos conforme al espacio áulico. Ahora bien, es importante que nosotros obtengamos habilidades didácticas como docentes en nuestra función formadora de médicos cirujanos. Una habilidad didáctica conlleva a la capacidad de integración de nosotros profesionales de la educación para realizar programas en un ámbito familiar, escolar, empresarial y comunitario, tomando en cuenta la situación educativa, en este caso nuestra función formadora de médicos cirujanos, de necesidades, conformando necesidades económicas, políticas y sociales, culturales, psicológicas, filosóficas también, con base en todos y cada uno de los aspectos didácticos. Esos aspectos didácticos, como lo habíamos mencionado, conlleva a los momentos, a los elementos y a qué se refiere cada uno de los elementos. Y también debemos de generar habilidades docentes ante un acto didáctico. Las habilidades docentes se conforman como la capacidad que desarrolla el docente, es decir, nosotros, para la realización y el logro de aprendizajes significativos de cada uno de los estudiantes en el momento didáctico de la ejecución o de la realización, donde se integra la triada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta triada conlleva a que los objetivos, los elementos y los momentos didácticos van en la parte superior conforme y totalmente relacionados al alumno. Y también tenemos en nuestra triada al educador en sus objetivos de enseñanza y a los objetivos del currículum o de las competencias específicas. Ahora bien, es muy importante que nosotros, conforme a esta situación, conllevemos un contexto histórico de esta pedagogía médica o de esta didáctica médica o de esta educación médica. Existen diferentes autores y diferentes momentos en los cuales se han contribuido a mejorar este momento didáctico, implementando y contribuyendo los elementos didácticos que hemos mencionado. Como verán, tenemos primero y uno de los más importantes, que es el informe de Flexner en 1910. Este informe de Flexner da una revolución y un cambio radical a la educación médica a nivel mundial. Flexner, o el sistema flexneriano, nos habla de algunas características importantes. Una de ellas nos habla de que el alumno debe de llevar 4 años de estudio antes de ir a una unidad hospitalaria de forma específica. Y de hecho es el proceso educativo médico que se lleva en la actualidad. Bien, también nos dice él que la docencia debe de ejercerse en la mayor cantidad de veces en un laboratorio, donde se lleve la teorización a una mayor práctica. Expandir la docencia clínica. Las facultades de medicina son el seno de una universidad, y incorporar la investigación dentro del programa docente. Es decir, que el docente debe de estar integrado al ámbito de investigación conforme a la realización de artículos médicos de una investigación determinada. Ahora bien, tenemos también recursos didácticos o pedagogía didáctica en la educación médica conforme a los postulados de Jorge Andrade en 1950, el cual nos habla de diferentes características para la educación médica. Una de ellas, muy importante, nos habla de que debemos de hacer una selección de alumnos para la carrera de medicina con características específicas. Ahora bien, los alumnos que entran a las facultades de medicina, la mayoría tiene conocimientos deficientes conforme al área médica. Por lo consiguiente, él nos recomienda que debemos de generar un curso introductorio a la medicina. Ahora bien, es muy importante para Jorge Andrade que se debe de llevar más a la práctica y disminuir la teorización en nuestros espacios áulicos. Mayor importancia al estudio de la medicina preventiva. Jorge Andrade contribuye a el destino en el que en el último año de carrera de medicina se genere un internado rotatorio de pregrado, a lo que nosotros le llamamos
médico interno de pregrado. Muy importante, Jorge Andrade contribuye a las ciencias básicas, a las ciencias sociales y a la psicología para que los médicos tengan conocimiento en este rubro. Ahora bien, tenemos algunos otros momentos o implementación de pedagogía didáctica en la educación médica conforme a la Declaración de Edimburgo en 1993, en el cual también nos habla de diferentes características. Una de ellas nos habla en que debemos de ampliar la gama de entornos en los cuales se realizan los programas educativos, y no nada más en el hospital, sino en la comunidad, en laboratorios, centros universitarios y centros de investigación, y no nada más en las unidades hospitalarias. Asegurar que el contenido de los programas de estudio refleje las prioridades nacionales de salud y la disponibilidad de los recursos accesibles. Una de las características muy importantes que también nos habla la Declaración de Edimburgo conlleva al aprendizaje de toda la vida, que el aprendizaje sea más activo, inclusive el estudio autodirigido e independiente de cada uno de los alumnos. También nos habla, y le da mucha importancia, a establecer sistemas de estudio, de examen para asegurar el logro de la competencia profesional y los valores sociales, no la mera retención y rememoración de información. Es decir, le da una mayor practicidad a los conocimientos para toda la vida. Capacitar a los docentes para formar educadores, no solamente expertos en contenido. Es decir, que la mayor cantidad de docentes para la formación de médicos generales conlleva a la practicidad de docentes médicos con poca experiencia en el acto educativo o en la formación educativa. Es por eso que nuestra unidad académica profesional en la carrera de medicina contribuye a la implementación de este tipo de programas para que nosotros logremos y mantengamos los fundamentos de la educación y lograr relacionarla con la educación médica. Ahora bien, complementar la instrucción sobre el manejo de pacientes con un mayor énfasis en el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades. Es decir, que en la Declaración de Edimburgo es muy importante para ellos la prevención de las enfermedades más que el tratamiento de estas. Es decir, es importante, uno de los tratamientos específicos para los pacientes es la prevención de las enfermedades, el autocuidado y la salud pública. Ahora bien, aumentar las oportunidades de aprendizaje, investigaciones y servicios conjuntos con otros profesionales del campo de la salud y relacionados al mismo. Es decir, se le debe de enseñar al alumno, futuro médico cirujano general, que debe de relacionarse con diferentes carreras y licenciaturas que contribuyen a la salud. Por ejemplo, psicología, por ejemplo, psicopedagogía, por ejemplo, radiología, por ejemplo, rehabilitación, por ejemplo, químicos, laboratorio clínico, por ejemplo, enfermería, por ejemplo, trabajador social, etcétera, etcétera. Es decir, para que se genere un mejor vínculo en el acto médico, este alumno debe de aprender a relacionarse con todos los profesionales de la salud que contribuyen a la prevención y tratamiento de diferentes enfermedades. Tenemos una contribución más de la didáctica pedagógica en la educación médica llamada paradigma crítico, en la cual existen diferentes características. Le da un mayor peso al modelo epistemológico, es decir, a la construcción del conocimiento que va contribuyendo cada uno de los alumnos. Reconoce y le da mucha importancia a los factores políticos, económicos y sociales como determinantes en la constitución de las formas de estratificación social y de los procesos de salud de enfermedad. Quiere decir que le da mucha importancia a la contribución que tiene la economía, el aspecto político y social para los procesos de salud de enfermedad. Incluir aspectos teóricos de las ciencias humanas, como bien lo decía Jorge Andrade, en el cual necesitábamos incluir como ciencias básicas a las sociales y a las psicológicas. El paradigma crítico también le da mucha importancia a la inclusión de ciencias humanas en la formación de médicos generales. Atención primaria para fomentar la prevención y recuperación de la salud, como nos han hablado los anteriores, mucha importancia a la medicina preventiva. Una característica del paradigma crítico nos dice que debemos de disminuir la estancia o debemos de generar
la habilidad o la competencia de los alumnos para que disminuya la instancia hospitalaria y se le dé un mayor tratamiento al hogar de cada uno de los pacientes. Una característica importante es la introducción de la tecnología como parte activa del aprendizaje de cada uno de los alumnos. Otra de las características que sugiere el paradigma crítico es la desaparición de la práctica liberal y autónoma de la medicina. Por nombrar algunos, las parteras, por ejemplo. Ahora bien, una de las características más importantes de la educación médica que genera y que estamos generando en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, en la Coordinación de Médico Cirujano y en conjunto con el apoyo del doctor Miguel Alejandro Lecuona, conforma a una educación la cual nos ayude y nos enseñe a procesar la información sobre lo observado en la práctica, llevar a la práctica la teorización y llevar una información relevante de la práctica que estamos realizando a nuestros centros hospitalarios. Pensar y resolver problemas de manera autorregulada, es decir, que el alumno tiene la capacidad de presentarse ante diferentes contextos y poder resolver cualquier situación que llegase a presentarse desde la capacidad actual que tiene. Generar una actitud de aprendizaje permanente, es decir, que el alumno de la coordinación de médico cirujano obtiene las habilidades y las competencias para el aprendizaje permanente y autorregulado. Generar nuevas ideas y ayudar a los estudiantes a convertirse en profesionales estudiosos impulsados por metas que se planifican, es decir, generan una planeación en su acto educativo y en sus aprendizajes adquiridos para contribuir a ese impulso del aprendizaje permanente. Generar mecanismos de autoevaluación permanente y aplicación de estrategias que le permitan superar las dudas y los obstáculos. Es decir, que el alumno no se queda con la información que se genera en los espacios áulicos, sino que genera estrategias y planificación para superar las dudas que pudieran presentarse y los obstáculos que pudieran presentarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, generar mecanismos de aprender a aprender. Hemos terminado nuestro programa de capacitación continua en formación docente. Les agradezco mucho su atención y en nombre del doctor Miguel Alejandro Lecuona, su servidor Ricardo Castillo, les damos las gracias.